Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con ustedes la serie de El Patrón Profético y vamos a continuar con la tercera parte de nuestro tema Claves Proféticas. Esto recuerden que forma parte de nuestro primer estudio. Esta será la última parte de este estudio y posteriormente voy a publicar las notas de estudio en la descripción del video por si alguien quiere descargar todas las citas que hemos utilizado a lo largo de este tema, pues pueda hacer uso de ellas ya sea predicando o para estudio personal. Y como siempre, mis hermanos, antes de comenzar con este estudio, les invito a que inclinen conmigo su rostro para elevar una oración. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde por toda bendición derramada en nosotros. Te rogamos, oh Dios, que por favor tu Espíritu Santo nos dirija para poder continuar con esta serie y poder concluirla en este día. Acompáñanos, Padre, en este estudio. Permítenos descubrir verdades profundas, Padre, en tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, mis hermanos, solamente como un breve resumen de lo que hemos visto en los dos videos anteriores. En el primero recuerden que establecimos a través del espíritu de profecía y también algunas citas de la Biblia el hecho de que la historia se está repitiendo. Dios está repitiendo la historia para que cada uno de nosotros pueda ver las pisadas de Jehová en ellas, para que podamos entender de qué manera Dios está trabajando en nuestro tiempo, dado que las cosas que antes fueron son las mismas que están siendo hoy en día. Es por ello que es importante que nosotros conozcamos cómo trabaja Dios. El segundo video, por otra parte, establecimos los principios de interpretación que necesitamos usar para poder entender a mayor profundidad tanto la Biblia como el espíritu de profecía, dado que estas reglas no fueron una invención humana, sino que Dios fue dirigiendo, en este caso a Guillermo Miller, para poder trazar esas 14 reglas de interpretación. Esto no es algo humano, sino más bien tiene un origen divino, aunque sabemos que realmente Miller no fue un profeta como la hermana White, pero creemos que a través del espíritu de profecía, como lo menciona en primeros escritos, que Dios estuvo guiando a Miller en sus estudios y por ende en la formulación de estas 14 reglas. Y aparte de esto, pues vimos otros principios, ¿no? Como lo es el de línea sobre línea. En esta ocasión vamos a ver, prácticamente va a ser una continuación del segundo video, pero nos vamos a enfocar en esos pasos que siempre vamos a encontrar en cada línea de reforma. Es decir, estos tres pasos también lo encontramos en la palabra de Dios, dichos de distintas maneras, y cada uno de estos pasos pues agrega información de lo que uno puede encontrar en esa línea. Así que primeramente vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es el Evangelio eterno? Realmente cuando uno mira la Biblia y se pregunta qué es el Evangelio eterno o por qué es mencionado así en la Biblia, debemos de saber que el Evangelio eterno, mis hermanos, es el proceso que Dios lleva a cabo en su pueblo para poder definir dos clases de adoradores. Es decir, que el Evangelio eterno no solamente salva, sino que además hace un proceso de separación. Demuestra quién adora verdaderamente a Dios y quién no lo hace. Ahora bien, si uno va a la Review and Herald, vamos a ver cómo Dios habla de que su pueblo necesita pasar por ese proceso de purificación. Y ese proceso pues es llevado a cabo por el Evangelio eterno. Dice, un proceso de refinamiento y purificación se está llevando a cabo dentro del pueblo de Dios. Y el Señor de las huestes ha levantado su mano para hacer este trabajo. El Señor lleva a sus hijos sobre el mismo camino vez tras vez. Noten esto, es muy importante. Dios siempre lleva a su pueblo por el mismo camino una y otra vez. No son caminos diferentes los de Moisés, los de Noé, a pesar de que vivieron en épocas diferentes. No quiere decir que sus historias sean diferentes. Son prácticamente lo mismo. Llevan el mismo proceso. Es el mismo Evangelio eterno el que hizo esas dos clases de adoradores. Dice, aumentando la presión hasta que una humildad perfecta llena la mente, el carácter es transformado, entonces ellos son victoriosos sobre el yo y en armonía con Cristo y el Espíritu del cielo. Entonces, podemos deducir que hay un proceso que es llevado a cabo dentro de la iglesia y ese proceso es el Evangelio eterno. Es el método que Dios utiliza para mostrarnos dos clases de adoradores. Ahora bien, ¿cuántos son esos pasos o cuál es el paso que
que debe de ser llevado para refinar y purificar al pueblo de Dios. El primer paso lo podemos encontrar en Apocalipsis 14, 6 y 7, porque todo eso comprende el Evangelio eterno. Dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Este es nuestro primer paso, es el primer ángel. Después viene un segundo ángel o un segundo paso, Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Entonces aquí encontramos nuestro tercer paso en este proceso de purificación, en el proceso del Evangelio eterno. Y finalmente, pues el tercer paso, Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. De manera que aquí vemos plasmados esos tres pasos del Evangelio eterno y vamos a ver cómo estos pasos ayudan al ser humano a ser transformado a imagen y semejanza de Dios cuando se permite que estos mensajes y la luz de ellos entren en el corazón. Muy bien, ¿cuándo se dieron estos mensajes de los tres ángeles? Sabemos que estos tres ángeles tuvieron un cumplimiento en la historia milerita. El primer ángel, por ejemplo, llegó en 1798, que prácticamente este fue el año cuando el papado recibe su herida de muerte. El segundo ángel descendió el 19 de abril de 1844. Es aquí cuando todas las iglesias protestantes fueron dejadas en Babilonia. Todas ellas se convirtieron en Babilonia por haber rechazado el mensaje del primer ángel, porque el espíritu de profecía dice que tú no puedes recibir el mensaje del segundo si no has aceptado el mensaje del primero. Y de la misma manera no puedes recibir el tercer ángel si no has recibido el segundo. Es una cadenita, o es todo o es nada. Es por ello que a partir del segundo ángel, todas las iglesias protestantes comenzaron o entraron a ser Babilonia. Y finalmente nuestro tercer ángel llega precisamente el 22 de octubre de 1844. Creo que todos conocemos que ese fue el conocido como el Gran Chasco. Pasa Cristo del lugar santo al lugar santísimo, allá arriba en los cielos. Ahora, estos tres pasos, hermanos, nosotros no solo los encontramos en Apocalipsis 14, porque recuerden que la Biblia es una repetición, y estos tres pasos están dichos en otras partes de la Escritura, pero con diferentes palabras. Pero al final del día, estas diferentes palabras añaden más información a la obra que desempeña cada uno de estos tres ángeles o cada uno de estos tres pasos. Por ejemplo, Apocalipsis 17:14 nos dice, ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes, y los que están con él, noten, son llamados, elegidos y fieles. Aquí están mostrados los tres pasos, es decir, unos reciben el llamamiento, esos que lo reciben son elegidos, y los que son elegidos y se mantienen son llamados fieles. ¿Sí? Ahí vemos el proceso de tres pasos. Vamos a ver también que en el santuario se encuentra esto. Por ejemplo, Éxodo 27:9 nos dice asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Y bueno, pues aquí en la imagen de la derecha podemos ver cómo estaba compuesto el atrio. Realmente aquí únicamente se encontraba el altar de sacrificio y más acá adelantito, cerca de la puerta del santuario, estaba la fuente de bronce. Pero encontramos otro lugar dentro de todo lo que era el tabernáculo, dice Hebreos 9:2, porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario o lugar santo. Y finalmente tenemos un tercer lugar dentro del tabernáculo,
que viene siendo el lugar santísimo. Esto lo vemos en Hebreos 9, versos 3 al 5. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos, y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Entonces, si ustedes aquí pueden notar, hay 3 pasos en los cuales el ser humano tenía que pasar para obtener el perdón del pecado, ¿cierto? El primer paso, bueno, pues el pecador tenía que llevar su ofrenda, donde era sacrificada en el atrio, y posteriormente era llevado dentro del santuario, ¿no? En el lugar santo. Y una vez al año, pues se hacía en el lugar santísimo. 3 pasos: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahí están los 3 pasos del Evangelio eterno. Ahora, Cristo mismo es el Evangelio eterno. En cierta ocasión, Juan 14:5, dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? A lo cual Cristo responde en el verso 6. Jesús le dice: Yo soy el camino, primer paso; la verdad, el segundo paso; y la vida, el tercer paso. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí está plasmado claramente el Evangelio eterno en Cristo mismo. También encontramos estos 3 pasos en la purificación de la iglesia de la Odisea. Si nosotros leemos Apocalipsis 3, 15 al 17, nos muestra la condición espiritual en la que se encuentran los laodicenses. Dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Ahora, ¿cuál es la solución para la Odisea? Bueno, Apocalipsis 3:18 nos muestra cuál es la cura para que la Odisea pueda salir de esa condición. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y finalmente, el tercer paso es: unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Entonces aquí está plasmado también, mis hermanos, el Evangelio eterno. Noten que la Odisea tiene una condición muy fea, muy deplorable, y necesita del Evangelio eterno para volver a ser rico, para que tenga vestiduras y para que pueda ver. Ahora, Daniel, el capítulo 12 y el fin de todas las maravillas, ahí también podemos ver plasmado estos 3 pasos. Daniel 12:8 nos dice: Y yo oí, mas no entendí. Este es Daniel cuando está escuchando y estuvo viendo todo lo que se le estaba mostrando. Él no pudo comprender las cosas. Entonces le dijo a Dios: ¿Qué será el cumplimiento de estas cosas? A lo cual se le responde, los versos 9 y 10, y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Y muchos serán, noten, serán limpios, serán emblanquecidos y serán purificados. 3 pasos. Mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Entonces aquí vemos con claridad, mis hermanos, cómo estos 3 pasos están presentes también en Daniel. Y aquí los estamos mostrando de una manera en que los versículos nos muestran esos 3 pasos, pero realmente nosotros podemos ver estos 3 pasos a nivel de una historia, de un movimiento reformatorio, como lo dice el espíritu de profecía. Es decir, que en toda la historia de Noé, desde que Dios le dijo que hiciera un arca hasta que pasó el diluvio, podemos ver estos 3 pasos plasmados. Ahora, la obra del Espíritu Santo también nos muestra estos 3 pasos, este proceso del Evangelio eterno. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11 dice: Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo noten, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí; y de justicia, por cuanto voy al Padre y no beberéis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Entonces aquí también vemos claramente esta prueba de 3 pasos del Evangelio eterno. Así que vamos a ver ahora, de manera general, lo que hacen estos 3 pasos en la vida del ser humano. Primeramente, el primer paso
pues como ustedes saben, lo encontramos en el mensaje del primer ángel, el cual nos hace un llamamiento. ¿Para qué? Para que adoremos a aquel al que hizo todas las cosas, ¿cierto? Entonces el primer ángel nos hace el llamado, un llamado que Dios nos hace y no importa todo lo que hayas hecho en tu vida, no importa hasta el nivel social o económico que tengas, no importa quién seas tú, lo que importa es que escuches el llamado y lo aceptes. Ahora, ese llamado, bueno, de manera simbólica, nos va a llevar al atrio. Ahorita ya no existe el santuario aquí en la tierra, nada más está el santuario celestial, pero el proceso del atrio es que tú lo primero que vas a hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador. Y eso lo podemos ver claramente ¿dónde? En el altar del holocausto, porque eso representaba la cruz para Cristo, era su muerte. Y después de esto, cuando vas justo a la entrada del santuario, puedes ver ahí la fuente que es un símbolo del bautismo. Entonces, cuando tú eres llamado, tú estás siendo llamado para aceptar a Cristo y para bautizarte en su nombre. Porque Él es qué? Él es el camino. Y ahorita vamos a ver por qué razón Él es el camino. Para que de esta manera, una vez que tú recibas el llamado, para que tú recibas el perdón de tus pecados y seas bautizado en su nombre, tú puedas ser hecho rico. Esto es lo que conlleva el primer paso. Esto es lo que nos invita el primer ángel. Nos invita a ser ricos en Cristo. ¿Para qué? Para ser limpio. Inclusive el mismo atrio te lo muestra, ¿no? El hecho de que el pecador pusiera las manos sobre el cordero y confesara sus pecados era transmitir su pecado al cordero, símbolo de Cristo. Y de esa manera tú quedabas limpio de tus pecados. Para finalmente, bueno, limpiarnos de ese pecado, porque el Espíritu Santo hace esa obra, ¿cierto? Limpiar, convencernos de pecado. Realmente eso es lo que hace. Ahora, el segundo paso, una vez que ya hemos pasado por este proceso del primer paso, una vez que ya entendimos que Cristo es el camino y que somos llamados por Él para arrepentirnos, para bautizarnos, para ser hechos ricos, para ser limpios del pecado, el segundo ángel nos hace elegidos. ¿Sí? Una vez que estamos aceptando el primer ángel, somos elegidos nosotros. Y podemos pasar ahora sí al lugar santo. ¿Y qué vamos a hacer en ese lugar? Bueno, ahí estaban tres cosas, ¿cierto? Estaba el candelabro de oro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Estas tres cosas son para la santificación de uno. Porque una vez que tú eres limpio del pecado, necesitas santificarte. Por eso se llama lugar santo. Y en ese lugar, pues el candelabro pues representa al Espíritu Santo, el altar del incienso, las oraciones, y la mesa de los panes, pues podríamos decir que pues el pan es la palabra de Dios. Y necesitas de estas tres cosas para mantenerte santo, para estarte santificando. Y si ustedes recuerdan, hay una cita que menciona, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es por ello que aquí el Cristo menciona que Él es la verdad, porque nos vamos a estar santificando en Él. ¿Para qué? Para obtener y mantener esa justicia de Cristo en nosotros, porque eso representan las vestiduras blancas. Recuerden que era lo que necesitaba la Odisea, tener vestiduras blancas para que cubriera la vergüenza de su desnudez. Y es por eso que necesitamos este segundo paso y aceptarlo. Y sobre todo, al estarnos santificando, como vemos ahí en el lugar santo, vamos a mantener esas vestiduras emblanquecidas en todo momento. Claro, todo esto con la ayuda de Dios, porque realmente nosotros no podemos hacer nada para mantener nuestras vestiduras blancas. Cristo es quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para ser llenos de ¿qué? De su justicia. Y finalmente el tercer paso, bueno, pues es el tercer ángel, y el tercer ángel, una vez que ya hemos aceptado el primero y el segundo paso y los hemos estado viviendo fielmente, ahora sí, se nos otorga el nombre de fieles, ¿no? Somos fieles. Porque ya fuimos llamados, aceptamos ese llamamiento y al haber vivido piamente en Cristo Jesús, somos elegidos. ¿Elegidos para qué? Para ser fieles ya por la eternidad. Y de esta manera, una vez que ha terminado nuestra santificación, como bien dijo Cristo, el que es santo, siga santificándose más. Ya podemos lograr pasar al lugar santísimo y encontrarnos con Dios cara a cara. Y prácticamente aquellos que son llamados y son elegidos y son fieles, pues se les otorga la vida eterna. Y de esta manera, esa
esa pequeña cortina, por así llamarlo, que tenemos en nuestros ojos para que no podamos ver ya sea a los ángeles o a Dios mismo, nos va a ser quitada, ¿sí? En el tercer paso, por fin, cuando Cristo venga, vamos a poder contemplarlo cara a cara, tal como Él es. Y de esta manera, bueno, pues todos nuestros pecados habrán sido purificados y mantendremos esa santidad con Dios para siempre, por la eternidad. Y de esta manera, mis hermanos, es como vamos a pasar el juicio, porque estos tres pasos nos ayudan en nuestra purificación y santificación, para de esta manera, una vez que estemos delante del juez, el juez pueda encontrarnos sin pecado y pueda, ahora sí, pues como hemos visto en el tercer paso, pueda llamarnos fieles, de que nos hemos mantenido a pesar de las pruebas que hemos tenido aquí en la tierra. Entonces, estos, mis hermanos, son los tres pasos del Evangelio eterno. Y estos tres pasos, como ustedes notan, produce dos tipos de adoradores. Desde el primer paso ya podemos ver dos tipos de adoradores si la persona no acepta el llamado. Y en dado caso que la persona lo acepte, pero en el segundo paso no lo esté aceptando, él ya automáticamente se está poniendo del otro lado, del que no adora a Dios. Y pasa lo mismo cuando llegas al tercer paso. Bien puedes pasar el primero y el segundo, pero si no aceptaste el tercero, de nada sirvió lo que hiciste en los primeros dos pasos. Por eso es importante, mis hermanos, conocer y entender perfectamente cómo es que Dios trabaja y cuál es el proceso que Dios lleva a cabo para nuestra purificación y santificación. Y de esta manera, mis hermanos, estos tres pasos uno los puede encontrar perfectamente en cada línea de reforma. Los podemos hallar tanto con Noé, con Moisés, con Elías, con Esdras, con Samuel, con Gedeón y con cualquier otro personaje que Dios haya levantado para hacer un movimiento de reforma. Inclusive en la historia de Milerita podemos ver estos tres pasos claramente. Estos son los únicos pasos que siempre persisten en cada línea de reforma. Hay otros hitos o partes de este proceso que tal vez en unas líneas no aparezcan, pero en otras sí. Pero los que siempre están presentes son estos tres. Así que, mis hermanos, con esto hemos concluido nuestro tercer estudio acerca de claves proféticas. En el siguiente estudio, pues vamos a ver un tema bastante interesante que tiene que ver precisamente con los hitos. Así que mis hermanos, espero este tema haya sido de bendición para ustedes y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.